Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí pues ya entró la primavera, ya sigue haciendo calorcito. Y me acuerdo que la última vez que estuvimos en esta situación de la plática, me fui de Acapulco a Tlacomulco, pero creo que di un salto muy grande porque yo ya me quería despedir y me fui despidiendo, pero hasta Tlacomulco. Pero regresando al asunto de mis compadres, de los lazos, de los peques, que fueron los primeros grupos profesionales en los que yo participé, pues con los lazos estuvimos trabajando muy bien porque, como les platicaba yo entré en el León Rojo, pero luego los invitaron a inaugurar un lugar en la zona rosa que se llamaba el Passepartout. Ese Passepartout era de Cantinflas. Era muy chistoso porque el grupo no se veía. El grupo realmente estaba adentro del globo. Era un globo con una canastilla, un globo de esos de gas, ¿verdad? De los que andan ahí en Teotihuacán, por ejemplo. Era un globo de esos, pero nosotros estábamos adentro del globo y la gente no nos veía. Estábamos hablando de 72, ya se usaba que desde abajo nos sonorizaban todo, ya nos mezclaban todo. Y me acuerdo muy bien que tuvieron que romper parte de la azotea del lugar donde estábamos, que luego les platico la historia de ese lugar, porque era la casa de un periodista que se llamaba Agustín Barrios Gómez. Era un lugar de la familia de este periodista. Y en el techo habían hecho el globo. Y del globo salían las cuerdas para agarrar la canastilla, que era bastante grande porque ahí era la pista de baile. La canastilla era la pista de baile y nosotros tocábamos arriba, no veíamos. Alcanzábamos a ver algunas cosas, pero la gente no nos veía a nosotros. Entonces, bueno, por un lado estaba bien para que la gente aguantara más tiempo, porque luego dicen que estaba uno feo, mejor se van. Pero bueno, el chiste es que ahí estuvimos un tiempo y en ese lapso, les platicaba yo de la casa, que tuvieron que romper un cacho porque mi órgano, usaba un órgano Hammond, pero era un órgano que estaba partido a la mitad, que me lo vendió el organista anterior de Los Lazos, Alfredo Pérez, el magnífico persona y magnífico organista, magnífico músico, un muchacho oaxaqueño muy bueno, muy talentoso. Él me vendió el órgano para que el sonido del grupo se conservara, entonces yo conservé más o menos el sonido del grupo con ese órgano y una Leslie 950 que era gigantesca para mí. Entonces, pues no cabían mis cosas eran las más grandes, el órgano, la Leslie y esas cosas. Entonces, tuvieron que hacer más grande la puerta y romper un cacho para que entrara. Pero en fin, entró el órgano, se colocaron lugares porque arriba en el globo estábamos en las partes de arriba. Me acuerdo que el baterista estaba enfrente de mí, Juanito, yo estaba a un lado, en medio estaba José Les cantando, Rafa abajo también, y Jorge Barragán Cacho estaba en el bajo, muy bien. Y no me acuerdo, Roberto estaba en el saxofón, Renato. Esa fue una época muy bonita porque después hubo cambios de elementos y elementos muy interesantes. Y bueno, ya hablaré de mis amigos, los músicos que pasaron por Los Lazos en el lapso en el que yo estuve, que realmente no fue mucho tiempo. Pero bueno, después de eso, de que tronó Los Lazos, pues nos fuimos a Acapulco y nos quedamos con los peques. Los peques me hablaron un día por teléfono sin conocerme. Y entonces me dijo mi compadre Jorge, que yo no lo conocía, pero me habló por teléfono. Y me dijo,
pues nosotros andamos necesitando un organista, porque pues Rodrigo Álvarez se va. Y entonces yo les dije, bueno, pues si quieren yo voy y les hago una audición para ver si aceptan que yo esté o no. Y dicen, no, qué audición ni qué nada, pues estás con los lazos, ¿qué audición vas a dar? Si estás con los lazos es porque pues tocas. Bueno, en fin, total que me fui con ellos, me quedé con ellos, nos pusimos a ensayar y ya me quedé ahí tocando. Me estoy acordando que el Hilton en ese tiempo cambió de nombre y se llamaba Acapulco Royal. En ese tiempo cambió de nombre el Hilton y ahí estuvimos un año completo. Ahí cuando llegamos al Hilton o al Royal, estaba un grupo que se llamaba Los Hooligans, creo. Los Hooligans, y el cantante era Javier Manuel, que luego Javier Manuel se hizo solista y hasta la fecha yo sigo oyendo de Javier Manuel muy bien. Era muy bueno el show. Nos gustaba mucho ver a los Hooligans. Estaba Lalo Toral en el piano y había muy buenos elementos, era un muy buen grupo. No era como los Hooligans que oíamos, bueno, yo cuando era chavo oía a los Hooligans en televisión, en Orfeón a Gogó, que se llamaba, veía a los Hooligans, pero bueno, era el mismo grupo, pero ya con otros elementos. Unos elementos ya tocando cosas de bar, porque realmente ellos tocaban cosas de bar. Y Javier Manuel manejaba perfectamente ese ámbito, ¿no? Y después nos pusieron en un lugar abajo, en un salón muy grande que se llamaba Los Espejos, y ahí alternábamos con un show de Brasil. Era un gran show porque traían una orquesta maravillosa por muy buenos músicos, que muchos de ellos luego se quedaron ya a vivir en México. Y muy buen show de Brasil, toda una orquesta y todo. Y después hubo un show de Las Vegas, donde yo alternábamos con la orquesta de músicos acapulqueños, muy buenos, músicos acapulqueños, donde yo vi tocar por primera vez a unos chavitos que ahora son grandes músicos, Pepe Hernández en el bajo y su hermano en el teclado, pero en ese tiempo su hermano no estaba en el teclado, tocaba la batería con la orquesta, estaba chavito y tocaba la batería con la orquesta. Luego ya los encontré con el grupo Gigante en el Hyatt, y no, pues era un muy buen grupo, el grupo Gigante con los hermanos Hernández. Ese grupo Gigante tocaba en el Hyatt, nosotros íbamos a verlos y después alternamos con ellos. Pero había un grupo ahí con el que luego tocábamos, un grupo estelar, que era Tavares, unos hermanos negritos, que por cierto un día agarraron mi equipo, no sé por qué, y me lo echaron a perder, y yo sufrí mucho porque yo llegué en la mañana a ensayar y llegué y vi mi equipo todo armado y usado y sin sonar. Entonces yo usaba mucho un string ensemble y no sonaba, entonces tuve que ir a tratar de arreglarlo al centro de Acapulco. Y pues sí, afortunadamente encontré un cuate que le halló porque le quemaron una resistencia y yo no sé por qué, nunca me lo pidieron ni nada, pero como eran los estelares, pues los jefes decían, pues agarren el equipo, ¿verdad? Y bueno, a mí me tronaron, pero afortunadamente salí porque pues pude encontrar a alguien que me ayudara y que me apoyaran a arreglar el string. Y bueno, el piano pues no era tanto problema, pero el string sí dejó de sonar y eso sí me afectaba mucho porque yo era el que hacía muchas figuras de violines, en ese tiempo se usaban mucho los violines, entonces bueno.
Así es que los hermanos Hernández en el Hyatt, pero no nada más eran ellos. Nosotros cuando estuvimos después del Royal, donde alternábamos con Javier Manuel y los Hooligans, y también llegó un grupo de Filipinas que se llamaba Rudy Carpela y su grupo filipino, muy buenos músicos también. Yo tuve la fortuna de siempre alternar con gente muy talentosa, de mucha calidad. Que finalmente Rudy se hizo mi compadre, se quedó a vivir en México. Tuvimos una amistad larga y muy fuerte, ¿no? Tenemos reuniones siempre, él llegaba a tocar con nosotros. Siempre estuvimos muy unidos, Rudy y yo, porque cuando se acabó el contrato de los filipinos, pues los filipinos se fueron a Estados Unidos o se regresaron a Filipinas, aunque ellos venían realmente de Hong Kong. Pero tuvimos muy buena amistad y los filipinos se regresaron y fue la primera vez que vi a un guitarrista que tocara con los 5 dedos en el diapasón, ¿verdad? No ponía el dedo atrás del diapasón, sino tenía los 5. Fue la primera vez que... Ahora ya he visto otros guitarristas que tocan muy bien, como si fuera un piano, ¿verdad? Con los 5 dedos en el diapasón. Y eso fue algo impresionante para mí, porque estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Pero había filipinos, los Díaz Brothers, a los cuales también éramos muy buenos amigos. Los Díaz Brothers eran filipinos, eran 3. Ellos usaban, por primera vez vi que alguien usaba una cámara de ritmos. El organista usaba una cámara de ritmos con un órgano Yamaha de mueble, pero la cámara de ritmos aparte, no la del órgano. Y Danny era el guitarrista, y el otro hermano era bajista, y el tecladista. Eran 3 hermanos, pero muy buenos los 3. A veces se hacían acompañar por un baterista. Muy bueno, Arturo, acapulqueño, y que luego estuvo con nosotros después de que pasaron algunas cosas en nuestro grupo. Estuvo con nosotros un tiempo. Entonces nosotros de ahí, del Hyatt, estuvimos yendo y viniendo a México. Estábamos en México unos meses y nos íbamos a Acapulco unos meses, y luego ya nos contrataron en el Princess. En el Princess realmente estuvimos alrededor de 4 años, calculo yo, porque firmábamos contratos pues cada año firmábamos contrato, no nos dejaban terminar el año por no hacer una cosa, me imagino yo que por cuestiones de impuestos y eso, o no hacer plaza, o no, la verdad no sé. Pero sí estuvimos alrededor de 4 años ahí en el Hotel Princess, donde ahí conocimos gente muy interesante, muy interesante. Ahí pues sufrimos mucho, ¿no? Cambiamos algunos elementos. El maestro Piero, que era el baterista de Joseles, se quiso venir con nosotros. Y pasó algo muy triste, porque pues, él se murió, se ahogó, y recién casado, y bueno, fue un drama muy fuerte. El chiste es que ahí cambiamos baterista, como les dije hace rato, Arturo de allá de Acapulco, y luego conseguí a mi amigo Arturo también de aquí de México. Se fue para allá para apoyarme, a pesar de que él estaba trabajando aquí. Pero como se supo ese accidente en todos lados, todos los músicos supieron, él se enteró de que alguien se había ahogado en Acapulco y pensó que era yo, y me habló, y le digo, no, fue el baterista. Pero si quieres, vente para que nos apoyes, porque tenemos a Arturo, un baterista de Acapulco, pero él nomás está cubriendo un poquito de tiempo. Así es que Arturo se fue de México para apoyarnos en Acapulco, donde estuvimos, les digo, mucho tiempo, porque fueron alrededor de 8 años que estuvimos por total en Acapulco, ¿no?
entre los hoteles, entre el Hilton, el Royal, los Hyatt, porque hay 2 Hyatt, y estuvimos en los 2 Hyatt, y muy, muy interesante. Me gustaba mucho, por ejemplo, cuando íbamos a ver a Fito Girón. Fito Girón era un show muy, muy bueno en Acapulco. Y alternábamos con gente como Tina Turner, por ejemplo, ahí en el Princess en baile. Alternamos con la Quinta Dimensión, con los Letterman, pues, que son grupos de mis tiempos, ¿verdad? De esos tiempos muy famosos. Y conocíamos mucha gente como, me acuerdo esa vez que alternamos con los Letterman, digo, con la Quinta Dimensión, había muchos artistas ahí y nos tomamos sus fotografías. Me acuerdo con George Kennedy, que era un actor de Hollywood, más alto que yo, por cierto. Pero éramos tantos, éramos los del grupo y la gente que iba con George Kennedy, que yo me puse en una orilla de la fotografía y no salí en la fotografía. Y entonces dije, no, bueno, pues esa oportunidad me la perdí. Pero hubo otras oportunidades, por ejemplo, con George Harrison. Ahí sí estuvo él en una convención de la Warner Brothers. Y entonces ahí sí me desquité, porque pues ahí no nada más me tomé una foto, a pesar de que él en un principio decía que no quería fotos porque iba de incógnito. Pero finalmente ya con el trato diario, porque estuvo como una semana, con el trato diario ya finalmente aceptó tomarse una foto. Inclusive mi amigo Piero al final se metió en la foto y bueno, ahí quedó. Entonces esos 2 amigos pues ya en paz descansen, nada más de esa foto nada más quedo yo. Entonces, pues mucha gente, ahí conocía yo a Cantinflas, conocía a muchos actores que ahorita que no se me vienen a la mente sus nombres, pero sí, y uno que no se me olvida porque siempre que llegaba era algo que no trabajábamos, ese día no trabajábamos porque no podía estar nadie en el lobby del hotel del Princess, porque llegaba con mucha gente, muchos guaruras, ¿no? Frank Sinatra llegaba y bueno, era un problema porque nos decían, no, hoy no van a tocar, hoy no puede estar nadie aquí porque va a llegar Frank Sinatra. Entonces nada más lo veíamos llegar y ya no hacíamos nada. Pero era muy interesante, ¿no? Ver todo ese movimiento de que se ocupaban dos o 3 pisos del hotel en pura gente de Frank Sinatra, ¿no? Pero bueno, fue cosas así. Me acuerdo alguna vez que estaba también con mi compadre Rudy Carpela, el filipino, en su casa, que estaba atravesando el campo de golf del hotel. Y una vez llegó Sammy Davis Jr., que era un magnífico artista también, llegó y lo reconoció, dice que tú eres músico, te conocí en Hong Kong, y dijo Rudy, sí, yo estuve en Hong Kong, pues ahí te conocí. El mismo Sammy Davis que estaba jugando golf ahí y lo alcanzó a ver, que estábamos ahí en el patio de su casa, comiendo gente como siempre. Y se nos atravesó el Sammy Davis y se puso a platicar con nosotros como cualquier persona. Y entonces, pues, maravilloso. Ahí también como cualquier persona, George Harrison, como cualquier persona. Y en ese tiempo estaba George Benson, y estaba Carole King, y había mucha gente de la Warner Brothers, ¿no? Todos iban a la convención. El grupo que tocó ahí era un grupo que me gustó muchísimo, que se llamaba Trucking, y tocaba más o menos como Tower Power, que es un grupo que me gusta mucho, de funk. Y entonces, muy interesante, y fue una época maravillosa para mí, porque fueron 4 años de estar en el Princess, pues conociendo gente, ¿no? Conociendo gente. Y claro, haciendo amigos de ahí mismo, del Princess, de los que trabajan ahí, o de los que trabajaban en ese tiempo ahí, que era toda una ciudad, ¿verdad? Era toda una ciudad, porque es tanta gente. Creo que había como 1,500 empleados en el hotel, porque aparte no nada más era el Hotel Princess, sino que también era el hotel de junto, que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero era del mismo dueño.
Y hay una historia muy chistosa, por qué el dueño se hizo de ese hotel. Pero eso se lo voy a platicar después, porque si no vamos a perder demasiado tiempo. Y bueno, te lo voy a decir rápido. El señor Ludwig, que era un alemán, que era el dueño del Hotel Princess, una vez fue a cenar a ese hotel que está juntito. Y creo que lo trataron mal. Creo que no le dieron un buen servicio, algún mesero o algo así. Y él decidió comprar el hotel y entonces renovar todo el servicio. Esa es la historia que se cuenta, ¿no? Y además se decía que el Hotel Princess y el Pierre Marqués, se llamaba el Pierre Marqués, pues se convirtieron en uno solo finalmente porque había mucha comunicación. Entonces, esos dos hoteles representaba el 1% de la fortuna de este señor. Entonces, cuando llegaba el señor Ludwig también era un día especial, ¿no? Había que ponerse ahí firme con todo el asunto. Y bueno, muchas tocadas con la gente, con los músicos de ahí, porque había muchos músicos en el hotel, había muchos restaurantes, había muchos bares. En uno de los bares estaba un amigo mío que muy chistoso, muy interesante, que se llama Juan Bruno Tarraza, buen compositor, buen pianista, excelente pianista. Me acuerdo que en su piano tenía un altero de libros, entonces llegaba la gente y le pedía una pieza. Claro, en inglés todo, ¿verdad? Los gringos. Le pedía una pieza y él buscaba la ponía y a tocarla. Y entonces era una cosa que diario se llenaba su copita de dólares. Y decía yo, mira nada más lo que es el talento. Y nos apoyaba mucho porque a veces llegaban artistas como María Victoria, que cantaba las canciones de él. Y le pedía yo, oye, es que yo no me sé las canciones tuyas. Entonces iba Juan Bruno y tocaba, se subía a tocar con nosotros para apoyarnos. Igual mi compadre Ludwig Caprera, que era muy bueno. Cuando llegaba Celia Cruz, por ejemplo, o cuando llegaba José José y se subían a cantar con nosotros, o los Letterman también llegaban allí. El mismo George Harrison llegó ahí al bar. Yo no sé si iba a tocar, yo alguna vez le dije que sí, que yo tocaba ahí en el hotel, que si el día que él quisiera, pues podía ir y a lo mejor tocábamos. Y sí llegó, pero no pudo tocar porque la gente lo reconoció y entonces empezaron a hacerle bola y él tuvo que huir. Pero bueno, finalmente mucha gente sí llegó y pudo tocar, ¿no? Celia Cruz, José José, María Victoria, los Letterman y mucha gente más, mucha gente más. Muy interesante. Y pues fueron épocas muy buenas para mí, de mucho aprendizaje, porque teníamos amigos. En ese tiempo, en Acapulco había muchos grupos extranjeros. Había un grupo italiano en el Hyatt, me acuerdo cuando estábamos en el Princess, muy buenos. Y había grupos españoles, los Ducados, estaban en el Hyatt también en alguna temporada. Éramos muy buenos amigos. De repente pasaron cosas como, por ejemplo, Enrique, que era el cantante de los Ducados, que le decíamos el Azteca, porque era moreno, pero era un cantante magnífico. Pero un día ya no pasó, ya no cantó, ya no lo vi. ¿Y qué pasó con Enrique? Pues se fue a España. Y tuvo un problema. Siempre los cantantes tienen problemas así, medios chistosos, ¿no? Son muy ambativos. Entonces se regresó a España. Pero los Ducados siguieron sonando muy bien y siguieron siendo muy buenos amigos. Y muchos grupos mexicanos ahí, conocí a muy buenos músicos, a orquestas. Y bueno, no me acuerdo de todos porque fueron muchos años y era muy constante la visita de ese tipo de personas, ¿no? Entonces, para mí fue una de las mejores épocas con mis compadres José Luis, Jorge, con Piero, en paz descanse, y hicimos muchos amigos. Ahí alternábamos también luego. El grupo se llamaba The Originals International. Eran casi puros filipinos, pero se hacían poner como un hindú, uno de Indonesia, un filipino,
Y así de varios lugares, aunque todos eran filipinos, menos uno que era mexicano, Germán González. Se han de acordar de un trompetista que tocaba cosas instrumentales con un grupo que se llamaba El Clan. Germán González, magnífico amigo y magnífico músico, magnífica persona. Él era el único mexicano en ese grupo. Y era muy buen show. Aprendimos muchísimo de los Originals International que se llamaban. Y bueno, pues mucha gente, la verdad, fue una época tremenda para mí, la época de mis compadres, los Peques, en Acapulco. Volví a Acapulco en otras ocasiones ya con otras personas, pero esa época como el sistema de trabajo era muy diferente, ¿no? El sistema no era de llegar un día de trabajar y vámonos, ¿no? Era de firmar un contrato por 3 meses, prorrogables, ¿verdad? Que siempre se prorrogaban, y se quedaba 1 año. Igual me pasó en el hotel Holiday Inn, en la zona rosa, y estuve 2 años, de que 3 meses y prorrogables, y siguió. Y bueno, y de ahí del Hotel Holiday Inn salieron muchos contratos muy interesantes, ¿no? Porque nos mandaron a ir a tocar en los hoteles Holiday Inn de toda América, aunque no fuimos a toda América, pero sí a unos muy, muy interesantes. Y eso fue con un cantante llamado Pasquale. Es italiano, pero esa historia es tremenda, tremenda. Así es que con Pascual estuve también algunos años, inclusive con él alguna vez nos retiramos para ir a hacer negocio a Tampico, y a él le resultó muy bien. Bueno, a mí también me divertí mucho, pero yo me regresé porque yo extrañé mucho la música, aunque cuando regresé ya no sabía yo tocar, pero bueno, me acordé rápido. Y bueno, vamos a dejarlo en este momento de ese tamaño, porque pues son varias historias que me gustaría que no se me fuera alguna, ¿no? Estoy dejando muchas cosas porque si no me lleva toda la vida contar todos los detalles. Con mis compadres, con Pasquale, con los Lazos. Con los Lazos me acuerdo que trabajábamos los fines de semana, nos íbamos a bailes a Veracruz. La primera vez fuimos a tocar allá en Veracruz, no me acuerdo en dónde, pero había un grupo que se llamaba Pat Henry y los Diablos Azules, o Los Ángeles Azules. Pat Henry y los Diablos, creo que eran chilenos. Y era ¿cómo les diré? Era baile popular, era baile popular. Y alternábamos alguna vez también ahí en Veracruz con la orquesta de Pérez Prado, con Pérez Prado, y con mucha gente de ese tipo. Entonces era muy, muy interesante para nosotros, ¿no? Que luego nos presentaban en ciudades pequeñas. Algunas fuimos a Tierra Blanca, a una estación de radio, que era un auditorio, y ahí había gente y tocamos ahí. Pues muy interesante, porque la música que tocábamos no era como para el lugar, pero bueno. Pero como la pieza de Cómo Has Hecho era famosa en ese tiempo, pues lo que querían era oír esa pieza. Entonces, bueno, pues ahí íbamos y regresábamos al Passepartout. Estábamos en el Passepartout y los fines de semana salíamos. Me acuerdo que alternábamos con un muy buen grupo, pero no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran de Chihuahua, creo. Muy buenos. Bueno, para mí todos los grupos eran buenos, porque a ese nivel creo que todos los grupos eran muy buenos. La verdad, el chafo era yo, pero por eso todos los veía maravillosamente, pero muy buenos. Y les contaba de esa casa de Agustín Barrios Gómez, que a veces se aparecía, decían, a mí no me pasó, pero muchas veces salían corriendo los músicos que estaban tocando, alternando con nosotros, porque se aparecía, decían ellos que era el papá de Agustín Barrios Gómez. Entraba, porque había que bajar una escalerita para el globo, y bajaba por la escalera, decían ellos, y entonces salían corriendo, ¿no? Y entonces decían que espantaban ahí. Pero bueno, esa es otra historia. Así es que bueno, por hoy me despido. Espero que al rato, o a ver cuándo podemos seguir con la plática. Gracias.